Bueno, buenos días muchachos. Entonces, vamos a comenzar. Les decía que vamos a realizar entonces un ejercicio. El ejercicio está en el archivo que les acabo de pasar. Vamos a realizar este ejercicio 3 que hay ahí. Listo. Dice, se requiere realizar un programa que lea por teclado 5 notas obtenidas por un alumno, comprendidas entre 0 y 10. A continuación debe mostrar todas las notas, la nota media, la nota más alta que ha sacado y la menor. Agrega un menú, la media es el promedio. Listo, la media viene siendo el promedio. Agrega un menú de opciones y recuerda incluir la opción para terminar el programa. Entonces, vamos a trabajar con este. Lo voy a copiar, lo voy a pegar por aquí en PCI. Voy a comentar esto. Y pongámosle de nombre ejercicio 03. Bueno, ¿cómo abordar un problema, cierto? Hay varias maneras de empezar a trabajar con esto. Una es que usted puede de una vez empezar poniendo el menú y luego empezar a desarrollar los puntos, ¿cierto? O comienza por, digamos, desarrollar como las partes mínimas del programa, ¿cierto? Y verificar que sí ve, y luego empezar a añadir ese tipo de cosas, que colocarle el menú, agregar las validaciones, ¿listo? Entonces, voy a empezar a trabajar haciéndolo de esa manera, ¿cierto? Voy a ir resolviendo lo que necesito que esto haga y luego añadimos el menú. Listo. O al menos vamos a hacerlo así con las dos primeras cositas que colocar ahí. Luego le ponemos el menú y luego empezamos pues, como a seguir desarrollando, pero ya con el menú. Listo. Entonces, dice que lo primero que requerimos es ingresar, ¿cierto? Que se lean 5 notas y mostrarlas. Listo. Entonces, para eso vamos a definir aquí algunas variables que vamos a necesitar, ¿cierto? Uno, vamos a manejar ciclos, ¿cierto? Entonces, vamos a declarar que una variable, llamémosla J, como entero y nos va a servir para el control del ciclo, ¿cierto? Para los ciclos par. Vamos a necesitar un vector que es para manejar las notas. Entonces, vamos a definir el vector de notas, llamémoslo así. Vamos a definirlo como real, ¿cierto? Para que pueda almacenar valores decimales. Bueno, ¿qué más podemos estar necesitando? Pues según esto hay que buscar después que hacer un promedio, etcétera, ¿cierto? Entonces yo diría que, por ejemplo, para ese promedio, además de la J, bueno, para las notas, perdón, además del vector necesitamos una variable donde acumular, ¿cierto? Y una variable para calcular el promedio. Listo, vamos a llamarlas así. Y ahorita en la medida que de pronto vayamos necesitando otras, pues las definimos ahí. Bien. Entonces, ya tengo lo mínimo para trabajar con el ciclo. Ya definí el vector, pero entonces recuerden que este vector, ¿cierto? Yo necesito que no sea una variable donde almaceno un solo dato, ¿sí? Sino que necesito que sea una variable que permita el almacenamiento de ¿cuántas cosas? 5, ¿cierto? 5 notas. Entonces, para que esto pueda funcionar como un arreglo, como un vector, tenemos que utilizar aquí la palabrita dimensionar, ¿cierto? Que es como si fuéramos a instanciar esa variable para que pueda albergar varias notas. Entonces, vamos a dimensionar el vector de las notas. Y para dimensionarlo, dentro de corchetes le decimos de qué tamaño va a ser. Entonces, ¿de qué tamaño sería este vector? Va de 0 a 4, pero entonces, ¿cuántas cosas va a almacenar? 5, ¿cierto? Entonces, recuerden que aquí cuando lo dimensionamos, no es el número del último índice, sino cuántos elementos va a almacenar, ¿cierto? Entonces, va a almacenar 5 elementos. Bien, ya está dimensionado. Entonces, ¿cómo hacemos para llenar los datos en un vector? Llenar notas. Ya lo vimos, ¿cierto? Un ciclo para, que va a comenzar en ¿cuánto? La J va a comenzar en 0. ¿Hasta cuánto? Hasta 4, ¿cierto? De 0 a 4, ahí estarían los 5 elementos. Que va a ir aumentando de a 1 la J
Y ahora vamos a decirle qué es lo que va a hacer. Entonces, como vamos a ingresar las notas, pues vamos a sacar algún mensaje para el usuario, perdón, que le diga digita la nota número y para que muestre 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Entonces recuerden que mostramos la J, pero la J al iniciar tiene un 0, ¿cierto? Pero necesitamos que muestre 1, así que le sumamos 1, ¿cierto? J más 1. Y vamos a leer al vector de las notas. Ese sí va en la posición J, que es la posición 0, que sería la primera posición del vector. Y con eso ya estaríamos llenando los datos en el vector de notas. Ahora, lo otro que nos pide es mostrar, ¿cierto? Entonces, mostrar notas. ¿Cómo hacemos para mostrar los elementos que hay en un vector? Entonces, también utilizamos un ciclo para. Para J también comienza en 0, que es el primer índice del vector. Va a llegar hasta 4, que sería el último. Se va a incrementar con paso de A1. Y entonces vamos a definir acá las instrucciones con las que eso se va a hacer. ¿Qué sería? Entonces podemos utilizar la palabra escribir, ¿cierto? Para decirle que, por ejemplo, va a mostrar la nota número J más 1 para que muestre el 1, ¿cierto? Nota número 1, nota número 2, etcétera. Coma. Vamos a concatenarle aquí unos 2 puntos. Y luego vamos a mostrar entonces lo que hay en el vector de las notas en la posición J. Y con eso estaríamos escribiendo las notas. Bueno, parece que tengo aquí un error y es porque está mal escrito este. Ahora sí. Listo. Hasta ahí, ¿qué hace? Bien, cuando hacemos la prueba de escritorio, hasta ahí tenemos que pide digite la nota número 1, que es la que va en la posición 0, ¿cierto? Vamos a decirle 7, 5, 8, la cuarta nota un 6 y la última va a ser un 4. Y luego nos muestra, ¿cierto? La nota número 1, 7, 5, 8, 6 y 4. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hace esas dos cositas básicas que están en el requerimiento, ¿cierto? Llenamos unas notas, mostramos unas notas utilizando el vector. Bueno, esto ya nos hace lo mínimo, ¿cierto? Ya nos hace lo mínimo, que es ingresar los datos y mostrarlos. Ahora vamos a añadirle el menú. ¿Listo? Vamos a añadirle el menú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el menú necesitamos una variable para poder almacenar, digamos, la opción que el usuario pida. ¿Cierto? ¿Cómo? Pues, ya, o sea, las variables ya están. De momento vamos a añadir el menú. Concéntrese en el menú y ya. ¿Listo? Vamos a añadir el menú. Entonces, para el menú nosotros lo hemos trabajado como entero, ¿cierto? Pero eso tiene una situación, es que si el usuario se equivoca y pone una letra, por ejemplo, entonces ya el programa se crashea, llega hasta ahí. Entonces vamos a manejar esa opción, la vamos a definir como cadena, ¿listo? O sea, como carácter. Carácter, una cadena de caracteres. Bien. Bueno, entonces después de dimensionar el vector, vamos a añadir aquí, digamos, el segmento de código que nos va a hacer que siempre volvamos al menú, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar un repetir. ¿Listo? Un repetir, que equivale a un ciclo de while. Un return no hay nada que ver. El return es para devolver un valor de una función.
Bueno, entonces miren, ¿cuándo cuándo va a regresar al ciclo donde muestra el menú? Siempre y cuando la opción, vamos a dejar el cero para salir, entonces siempre y cuando la opción no sea un cero, va a volver al menú. Listo. O sea, mientras que option sea diferente de el cero, pero como lo estamos trabajando como un carácter, debe estar dentro de comillas, ¿cierto? Lo estamos trabajando como un texto. Listo. Mientras el usuario ponga una opción eh, que no sea un cero, 1, 2, 3, 50, la X, mi mamá me mima, cualquier cosa menos un cero, vuelve y retorna al menú, ¿cierto? Entonces acá dentro del repetir, bueno, no le presten atención, sino que como estoy utilizando una variable aquí, pero no tiene ningún valor, me está diciendo que no la he utilizado, ¿cierto? Pero ya la vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar en el menú? Vamos a decirle aquí escribir. Selecciona una opción y vamos a decirle pues cuáles son las opciones, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que 1 va a ser para mostrar los datos. Ah, no, uno para digitar los datos, ¿cierto? Digitar o llenar, bueno, como usted lo quiera colocar. El 2 va a ser para mostrar. El 3, vamos a decirle que va a usar el 3 para... Bueno, pues coloquemos de una vez las opciones aquí en el menú, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Esto tiene que calcular un promedio, la nota más alta, la nota menor, ¿cierto? Nosotros pudiéramos agregar un menú donde dijera, por ejemplo, mostrar estadísticas y de una vez muestre todo eso, listo. Digamos que por tema de didáctica vamos a ponerlos en menús distintos y vamos a hacer cada cálculo por separado para que quede claro cómo se ejecuta pues cada uno, listo. Entonces, vamos a decirle que el 3 va a ser para averiguar el promedio de las notas, el 4 para averiguar la nota más alta, el 5 va a ser para averiguar la nota más baja y vamos a dejar el 0 porque acuérdense que acá dijimos que mientras la opción no sea 0 vuelve. Entonces, para que no vuelva, debe ser un 0. Entonces, vamos a decirle aquí que el 0 es para salir, ¿cierto? Este viernes en la noche de parranda. O sea, si yo no le estoy diciendo que voy a salir, tiene que volver al menú, ¿cierto? Y aquí se me fue un punto sin querer. Sí, es porque no hemos utilizado opción en ninguna parte. Listo, por eso está mostrando eso, pero ya lo vamos a utilizar. Entonces, le muestro al usuario las opciones que puede utilizar y ahora voy a leer, ¿cierto? ¿Cuál opción es la que él va a seleccionar? Ahora sí ya debe dejar de decir que, vea, opción no se ha utilizado. Bueno, entonces recuerden que nosotros leemos la opción y para entonces realizar actividades de acuerdo a la opción que el usuario coloque, vamos a utilizar el según, ¿cierto? El según que equivale en un lenguaje de programación al switch o al case. Entonces, según opción, ¿cierto? Según option, hacer, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a decir, bueno, cuando la opción sea un 1, pero recuerden que como el número lo estamos trabajando como un carácter, debe ir entre comillas dobles. ¿Listo? Porque lo definimos como tipo cadena de texto. Entonces, cuando sea un 1, ¿qué va a pasar cuando sea un 1? Vamos a llenar las notas, ¿cierto? Que ya lo tenemos hecho aquí. Entonces lo voy a cortar de ahí, ¿cierto? Con control X, lo voy a cortar de ahí y lo voy a pasar aquí donde corresponde el 1, ¿cierto? Entonces cuando él presione el 1, viene y llena las notas. ¿Listo? Y para el 2, cuando sea un 2, ¿qué va a hacer?
mostrar las notas, que ya lo tenemos aquí hecho. Entonces simplemente lo cortamos y lo vamos a pegar acá dentro del según. Entonces, de esa manera el según nos debe quedar así. El según está es dentro de ese repetir, ¿cierto? Miren el repetir acá, ¿cierto? Vamos a observarlo acá. ¿Listo? Entonces está el repetir, mostramos la opción, leemos la opción y dentro del repetir ejecutamos el según de acuerdo a la opción que escoge el usuario y al final está la condición para volver, ¿cierto? Esta condición acá al final no necesita punto y coma. Entonces, voy a probar hasta ahí, es decir, voy a ejecutar hasta ahí, ¿cierto? Ya tengo un menú, le digo 1 para digitar, me pide que digite las notas, ponemos 4, 8, 9 y 7. ¿Listo? Y vuelve al menú. Y luego, si le doy el 2 para mostrar, ya me muestra las notas. ¿Sí? El promedio ahorita lo vamos a utilizar como un par, así. Ahorita lo calculamos. Bueno, voy a guardar este archivo, que llevo hasta aquí. No sea que me pase lo mismo que les pasa a ustedes. Y se me borre. 8. Una carpeta acá. Bueno, entonces vamos a añadir un par de cositas más, ¿cierto? Fíjense que acá esto como que 1, entonces, bueno, pongamos el 2 ya que tengo notas ahí, ¿cierto? Muestra las notas y de una vez se va para el menú, ¿cierto? O sea, desde la perspectiva de uno como usuario, eso queda como ahí está todo, ¿cierto? Entonces, vamos a añadirle una cosita que realmente solo es una mejora estética. ¿Listo? Es decir, yo quiero que, por ejemplo, me muestre las notas, pero que yo le pueda decir cuándo quiero regresar al menú, ¿cierto? O sea, que me diga presiona una tecla para continuar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a añadir una variable más como carácter, ¿cierto? Vamos a añadir una variable más, la voy a llamar key. ¿Listo? Va a añadir a esa variable key tecla. Tecla. Listo. Por eso le puse key. No por llave, sino por tecla. Listo. Entonces, voy a añadir esa variable. Y lo que voy a hacer es que una vez muestre las notas, por ejemplo, ¿dónde estamos? Acá. ¿Cierto? Una vez que muestre las notas, o sea, después del ciclo para, donde muestro las notas, le voy a mostrar el mensaje que le diga, presiona cualquier tecla, no vamos a ponerlo así, presiona Enter para regresar. O sea, para que vuelva al menú. Entonces el programa se va a quedar ahí, ¿cierto? Y para que entonces él pueda continuar, ya yo le tengo que dar Enter. Y para ese Enter voy a decirle que voy a leer a key o tecla, ¿cierto? Leo una tecla. Leer key. ¿Y por qué no le voy a pegar de nuevo? Sí, claro. Está leyendo el Enter. Ya, no importa. Es que con esa variable no vamos a hacer nada. Solo la estamos utilizando para que haga una pausa ahí. ¿Listo? Pero porque no es necesario saber que por ejemplo, después de que yo presiono la acción. Por eso, pero vamos a darle una mejor experiencia de usuario al asunto, ¿cierto? Que el usuario sea el que tenga el control de eso. Y vamos a añadir otra cosa. Fíjense que vamos haciendo cosas y él va como que todo queda ahí, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que limpie la pantalla cada vez que antes de regresar al menú, para que no se vea lo anterior. Y para eso hay una opción que dice limpiar pantalla. Se llama así. Listo. Pues ahí tiene ese comando, limpiar pantalla. Y esto
esto mismo se lo voy a colocar aquí después de llenar los datos también. O sea, después del ciclo donde lleno los datos, le digo que presione Enter para regresar. ¿Listo? ¿Cómo se ve esto? Se ve así, ¿cierto? Presiona Enter para regresar y vuelvo al menú y ya no me muestra lo anterior que hice, ¿cierto? Si yo le digo que voy a digitar notas, o sea, 1, entonces me pide las notas, ¿cierto? 4, 8, 5, 7 y 9. Presiona Enter para regresar, le doy el Enter y vuelvo al menú, ¿cierto? Quiero mostrar las notas, 2 para que las muestre. Me muestra las notas, pero no se va hasta el menú otra vez, ¿cierto? Queda acá. Hasta que no le doy Enter, no regresa al menú. Listo. Entonces, lo que les decía es que eso solo es una mejora estética, digamos que por tema de experiencia de usuario, pero realmente pues no está añadiendo algún cálculo ni nada. Listo, entonces, ¿dónde están los cambios aquí, cierto? ¿Qué cambios se hicieron? Después de llenar las notas, agregué esto y eso mismo se agregó después de mostrar las notas. ¿Me puede decir, por favor, para qué funciona eso de, pues, para que agregamos eso de presión? Bueno, entonces como ya digamos esto hasta aquí funciona con lo básico, ahora sí vamos a empezar a agregar los otros elementos, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, llena notas, muestra notas. ¿Listo? Vamos a colocar la opción 3, que es para calcular el promedio. Fíjense que hasta aquí no estamos haciendo validaciones de nada. Solamente queremos que haga el promedio, que muestre el no sé qué. Ahorita luego empezamos a añadirle esas validaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcularíamos el promedio? Entonces, vamos para acá. Vamos a decirle que cuando la opción que da el usuario sea un 3, 2 puntos, vamos a calcular promedio. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? Entonces, para calcular el promedio de esas notas tenemos primero que sumarlas y para sumarlas tenemos que irlas acumulando. Entonces, vamos a utilizar un ciclo para acumularlas. Aquí ya tenemos la variable que vamos a utilizar para acumular, que es sum, ¿cierto? Vamos a sumarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a inicializar a sum. Vamos a decirle que sum va a ser igual a 0. Recuerden que uno inicializa el acumulador o el contador antes de entrar al ciclo, ¿cierto? Entonces ya lo inicializamos. Ahora vamos a agregar el ciclo para, porque si lo hago después, dentro del ciclo, cada vez que haga una iteración, se vuelve a poner en 0. Y no necesitamos que ponga en 0, sino que siga aumentando, ¿cierto? Entonces, por eso lo inicializamos antes de entrar al ciclo. Entonces, le vamos a decir que para J, que es la variable que estamos utilizando para controlar ciclo, desde 0 hasta 4, con incremento o con paso de A1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que la variable acumuladora, que es sum, va a ser igual a lo que tiene sum más lo que tiene el vector de las notas en la posición J, que es la que está controlando los índices del vector. Y con eso ya se acumula o se suman todas las notas del vector. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué hace aquí? Esto no es un lenguaje de programación, amigo. Solo es un intérprete de pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace eso? Suma las notas del vector, ¿cierto? Ahora, por fuera del ciclo, o sea, después de que la sumé, ahora sí calculo el promedio. ¿Por qué por fuera del ciclo? Porque yo no necesito hacer el promedio 5 veces. Lo voy a hacer una sola vez. O al menos así lo necesitamos para este ejercicio. Entonces, tenemos una variable, average, promedio, y ahí vamos a calcular ese promedio, ¿cierto? Entonces, ese promedio, después del ciclo, vamos a decirle que el promedio va a ser igual a la suma que ya hicimos entre 5 elementos que tiene el vector. Y ahora sí vamos a mostrar el resultado diciéndole que el promedio es, y vamos a concatenar aquí el promedio. Recuerden que
PCI se puede concatenar textos con la coma o podemos colocar un más. Listo. Ah, bueno, aquí me está diciendo que no coincide. Bueno, dejémoslo así. Listo, con coma. Bien, a esta opción de calcular el promedio, vamos a añadirle esta mismo de presión Enter para regresar, Listo, entonces estas mismas líneas de código que tenemos acá, las voy a copiar con control C y las voy a añadir aquí después de mostrar el promedio. Y así muestra el promedio y hasta que yo no le dé Enter no regresa al menú. Listo, continuando entonces, vamos a añadir la cuarta, ¿cierto? Entonces la opción 4 es calcular cuál es el valor más alto. ¿Listo? Para calcular el valor más alto, entonces vamos a añadirlo acá después de limpiar pantalla, ¿cierto? Vamos a colocar el número 4, o sea, la opción 4, que va a ser hallar la nota más alta. Bueno, eso puede tener varias maneras de hacerse, ¿cierto? Lo que voy a hacer les va a servir también para que calculen el menor. Entonces, en la variable donde vamos a almacenar el valor más alto, que se llama max, ¿cierto? Así la definimos. Ah, no la tenemos definida. Listo. Entonces, vamos a agregar acá dos variables más. Una que se va a llamar max, que es para almacenar el valor más alto, y otra que vamos a llamar min, para almacenar el valor más bajo. ¿Listo? Entonces, vamos a agregar esas dos variables como real. ¿Sí? ¿Por qué es real? Porque las notas que estamos manejando en el vector son de tipo real. Decimal. O decimal, sí, también. Es lo mismo. Bueno, Bueno, está bien, decimal. Entonces le vamos a decir que max lo vamos a inicializar, tenemos que inicializarlo antes de entrar al ciclo a buscar el más alto. ¿Listo? ¿En qué lo vamos a inicializar? Le vamos a llevar el valor que está en la primera posición del vector. Entonces le digo que max va a ser igual al vector en la posición. ¿Cuál es la primera posición del vector? 0. Muy bien. ¿Listo? Entonces, el primer valor que tiene el vector se lo llevamos a max. ¿Qué dice aquí? Bueno, es que como esto está en ejecución, cada vez que escriba algo va a brincar. Listo. Ahí pasamos la nota que está en la primera posición del vector a la variable max. Y ahora vamos a empezar a recorrer el vector comparando si lo que hay en el vector es mayor que lo que tiene max, ¿cierto? Entonces aquí vamos a implementar el ciclo para otra vez j igual a. Entonces fíjense, como nosotros lo que estaba en la posición 0 ya lo pusimos en max, no necesitamos comenzar desde 0. Necesitaríamos comenzar desde 1. Entonces aquí si le vamos a decir que para j va a ser igual a 1 hasta 4 con paso o incremento de A1 y va a hacer lo siguiente. Va a preguntar si lo que hay en el vector de las notas en la posición J, que es la que va corriendo ahí en el ciclo, es mayor que lo que tiene max. La primera nota que hay en el vector la estoy guardando aquí en max. Y luego pregunto que si lo que hay en el vector en la posición 1 es mayor que lo que tiene max. es como para tener el valor para comparar. Exacto. Entonces, si lo que tiene el vector es mayor que max, entonces lo que voy a hacer es que a max le voy a guardar o a llevar lo que tiene el vector en la posición j. ¿Pero por qué lo guardo? Porque necesito almacenar el mayor. Tengo aquí, bueno, un puntico menor. ¿Cierto? Es una pregunta, ¿cierto? Entonces, es un entonces. Repito. La nota que está
Vamos a rayar. La nota que está en la primera posición del vector, ¿cierto? La primera posición del vector se la pasamos a max. Y luego en el ciclo vamos a preguntar que si lo que está ya no en la primera y no en la segunda, porque esto inicia desde la segunda, en la posición 1 del vector, si lo que hay en la posición 1 es más grande que lo que tiene max, entonces a max le guarde lo que tiene el vector en esa posición, porque es mayor, ¿cierto? Sería mayor, entonces que lo pase para max. Y esa misma pregunta la va a hacer con todas las demás. ¿Cómo? Este cero de acá de la posición del vector, porque recordemos que un vector, en este caso que tiene 5 posiciones, tiene un índice y el índice de la primera posición es 0, ¿cierto? La primera posición del vector es un 0. Pero no entiendo por qué coloca que max es igual a la primera posición. Es que esto no es una pregunta. Entonces, ¿qué? Le estoy diciendo que lo que está aquí lo guarde acá. Es una asignación, no es una pregunta. Este de aquí no es una pregunta. La pregunta, ¿dónde está? La pregunta está acá. ¿Listo? El de arriba no es una pregunta para que no se enrede. Estoy diciéndole que lo que está en esta posición del vector lo guarde en max, ¿cierto? Es una asignación, no es una pregunta. Bueno. ¿Qué más me falta? Bueno, ya averigüé, ¿cierto? Con este ciclo averiguo cuál es la nota más alta. Luego tengo que mostrar el resultado, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar un escribir para decirle la nota más alta es lo que tiene max. ¿Listo? La nota más alta es max. Y para que no regrese, sino hasta que le digamos, entonces estas 3 lineecitas, ¿cierto? De presión enter para regresar, pues las vamos a pegar también acá. Y finalmente ahí tendríamos la opción de calcular el valor más alto. Bueno, la opción 5 sería esta misma, ¿cierto? Solo que ya no vamos a mostrar el mayor, sino el más bajo. Listo, entonces ya no sería 4, sino 5, ya no es la nota más alta, sino la más baja. No voy a trabajar con la variable max, sino con min. La pregunta ya no va a ser si que es mayor, sino que si es menor, ¿cierto? Que si lo que hay ahí es menor que lo que hay en min. Y si es menor, entonces le paso a min lo que hay en el vector. Al final nuestro, la nota más baja es min y presiono Enter para regresar. Listo. Entonces debería habernos quedado de esa manera la opción 5. Listo. Ahora, en el menú tenemos otra opción que no hemos organizado y es la opción para salir, ¿cierto? La opción 0. ¿Listo? Entonces vamos a añadir esa opción 0. Yo solo puse escribir, hay finalizado proceso, presioné Enter para registear, leer opción y libre pantalla. Está bien. Ahora toca hacer las validaciones. Entonces, cuando la opción es 0, lo que vamos aquí a decir es que esto es para salir, ¿cierto? Esto es para salir. ¿Qué vamos a hacer si presiona el 0? Le vamos a escribir hasta luego, ¿cierto? Por ejemplo. Pero, pues, digamos que voy a ser un poquito creativo aquí. Voy a poner aquí un muñequito.
Solo por diversión, amigo. Hasta luego, ahí está. Bueno, nos falta una cosa entonces para empezar con las validaciones. La primera y la más básica. ¿Qué va a pasar si el usuario no presiona ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5? ¿Cierto? Si no es ninguna de esas, entonces para eso vamos a utilizar aquí la opción de otro modo, ¿cierto? O sea, ¿qué va a pasar por defecto? Entonces, si no presiona ninguna de esas, vamos a decirle que la opción que él escogió no está disponible, ¿cierto? Es decir, la opción, pongamos la que él les digitó, coma, no está disponible. Está disponible. Y bueno, coloquémosle esto mismo, presiona Enter para regresar al menú, ¿cierto? Bien. Bien. Entonces, hasta ahí, esto si lo probamos, ¿cierto? Vamos a colocar unas notas porque no hemos validado si tiene o no notas. Ahí están las notas. Enter para regresar. Le digo opción 2 para mostrar. Ahí las muestra. 3 para averiguar cuál es el promedio. 4 para averiguar el más alto. 5, ¿cierto? La nota más baja es tal. Una opción que no esté. La opción no está disponible. Presiona Enter para regresar. Y el 0 para salir. ¿Cierto? Bueno, hasta ahí entonces, digamos que está funcional, ¿cierto? Falta entonces empezar a integrarle las validaciones. ¿Cuáles validaciones? Por ejemplo, dice que las notas están comprendidas entre 0 y 10. Entonces tenemos que validar que cuando el usuario digite las notas sí estén entre 0 y 10. Sería la primera que vamos a agregar. Para añadir esa validación, ¿cierto? De las notas entre 0 y 10, vamos a ir digamos que acá a la opción 1, ¿cierto? Que es donde se llenan las notas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Entonces, fíjense que dentro del ciclo nosotros pedimos que digite la primera nota, por ejemplo, y leemos esa nota. ¿Listo? Pero nos toca validar que esa nota sí esté dentro de ese rango, ¿cierto? Entonces, yo creería que para esto lo que voy a hacer es que voy a meter esto dentro de un repetir. ¿Listo? Entonces, voy a cortar esto momentáneamente, o bueno, voy a dejarlo ahí. Entonces, fíjense pues, dentro del ciclo para, voy a colocar un repetir. ¿Listo? ¿Qué va a repetir? Esto de pedir la nota. ¿Listo? Lo va a repetir mientras que la nota que pone en ese vector, en la posición J, sea menor que 0, menor que 0, menor que 0. Si la nota está entre 0 y 10, no va a pasar nada, sigue con la siguiente nota. Pero si es menor que 0 o la nota que escribió es mayor que 10, perdón, mayor que 10, ahí se va a repetir. Listo. Ahora, ¿qué falta? Para yo, pues si le va a repetir, le va a volver a pedir la misma nota, debo al menos informarle al usuario, ¿cierto? Debo al menos informarle que si la nota es menor que 0 o mayor que 10, que tiene que volverla a escribir, ¿cierto? Entonces, para eso lo voy a hacer con un sí. Listo. ¿Qué voy a preguntar? Lo que acabo de decir, que es la misma condición que tiene el mientras. Entonces,
Si la nota que el usuario escribió es menor que 0 o mayor que 10, entonces le voy a mostrar un mensaje que le diga que hay, o sea, sí, escribir, error en la nota, vuelve a, eh, vuelve a digitarla, ¿cierto? O algo así. Listo. Error en la nota, vuelve a digitarla. Y si no, entonces no va a pasar nada, sino que sigue a pedir la siguiente nota. Entonces, hasta ahí vamos a probar. Voy a digitar las notas porque esto no tiene ninguna nota. Entonces, opción 1. Y le voy a poner una nota como el 11. Y entonces me dice error en la nota, vuelve a digitarla. Y vuelve y me pide la nota 1. Pero si la nota es una nota que está entre 0 y 10 inclusive, entonces la recibe y pasa a la siguiente nota. Si meto una nota, por ejemplo, por debajo de 0, menos 5, me dice error en la nota, vuelve a digitarla. ¿Listo? Y hasta que no le dé una nota, que sí sea una nota, como se pide, entonces no me va a dejar pasar de ahí. ¿Listo? Entonces, ya si coloco las notas que sí son, pues seguramente me deja continuar. Sí. Sí, se puede poner aquí, ¿cierto? Error en la nota, debe estar entre 0 y 10, ¿cierto? Debe estar entre 0 y 10. También puede ser más claro el mensaje así, ¿cierto? Bueno, entonces miren, la validación que hay que hacer acá, ¿cierto? Sería que no puedo ni mostrar, ni promediar, ni hacer ningún cálculo de eso si el vector está vacío, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar una variable tipo flag o bandera para medir o para saber en qué estado está el vector, ¿cierto? Si el vector está vacío o si el vector ya tiene datos. Entonces, para eso vamos a definir una variable que voy a llamar vector, ¿cierto? ¿Cierto? Que si el vector ya está lleno, ¿cierto? Si el vector fue llenado. Y la voy a trabajar como una variable de tipo lógico o booleano. ¿Listo? Esa variable, que si el vector fue llenado, la voy a inicializar aquí debajo de donde está a dimensionar el vector y la voy a inicializar ¿en qué? En falso, ¿cierto? ¿Por qué en falso? Porque cuando inicio la ejecución del programa el vector no ha sido llenado, ¿cierto? Entonces, esto debe estar en falso. Listo. Hasta aquí, ¿cuáles son los cambios? 1, añadir la variable que voy a utilizar y 2, inicializarla en un valor que en este caso es en falso. ¿Listo? Luego de tener ya la variable inicializada, entonces tengo que empezar a revisar los procesos y a mirar dónde tengo que empezar a cambiar el estado de esa variable. ¿Sí? Para ello, entonces, voy a ir, por ejemplo, a la opción 1, que es la de llenar las notas en el vector, y le voy a decir aquí después del ciclo para, ¿cierto? O sea, hasta aquí llené las notas. Si ya las llené, entonces el estado, ¿cierto? Debe cambiar. ¿A qué? A verdadero, ¿cierto? Porque ahora el vector sí tiene algo. ¿Listo? Entonces, ese sería el segundo paso ahí. Ir a donde lleno las notas y después de llenarlas, cambiar el estado de esa variable a verdadero. Ahora que ya sabemos que el vector está lleno, vamos a validar antes de hacer las otras acciones. Es decir, para mostrar las notas, primero voy a preguntar si el vector está lleno. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que hago aquí, toda esta parte, la voy a hacer solo si el vector está lleno. O sea, voy a preguntar acá si el vector está lleno es igual a verdadero. Entonces, hago esto.
¿cierto? O sea, si el vector está lleno, ahí sí muestro las notas. Y si no, al menos le informo al usuario con un mensaje diciéndole que no hay datos. No hay datos. Vaya a la opción 1. Es decir, que vaya a llenar primero el vector, ¿cierto? A ingresar primero los datos con los que se va a trabajar. Y lo demás sigue en su sitio, ¿cierto? Enter para regresar, leemos que y limpiamos pantalla. Bueno, esa misma validación que tenemos ya para mostrar las notas, se la vamos a agregar a las otras operaciones, ¿cierto? Porque tampoco puedo calcular el promedio si no hay nada en el vector. Entonces, voy a añadir esa misma validación acá, ¿cierto? Desde que inicializo el acumulador hasta donde muestro el promedio, ¿cierto? Esa parte va a quedar dentro de la pregunta. Entonces, si el vector fue llenado, entonces ahí sí, creo que tengo aquí un error con esto. Otra vez. Acá. Listo, entonces si el vector fue llenado, hago todo lo que se refiere pues a calcular el promedio. Entonces inicializo el acumulador, realizo el ciclo sumando las notas, calculo el promedio y los muestro. Y si no, le digo que no hay datos y que vaya a la opción 1, ¿cierto? Esto me quedó acá, no debería estar ahí. Nada de esto. Entonces, esta opción nos quedaría así. Bien, la misma validación entonces va para la opción 4, ¿cierto? Es decir, todo el hallazgo del valor más alto hasta mostrarlo debe quedar por dentro de la validación. Y lo mismo pasa con min. Vamos a validar. Perdón. Vamos a hacerlo acá. Me lo voy a copiar de aquí. Bueno, entonces todo el inicializar el min hasta mostrar el min, lo corto y lo pego acá en el caso verdadero del sí. Y entonces quedaría de esta manera. Listo. Entonces, si añado la prueba de escritorio a esto, le digo que voy a mostrar datos. Bueno, esto ya tenía algo, ¿cierto? Vamos a reiniciar aquí. Vamos a terminar la ejecución con el 0. Ahora sí vamos a reiniciar. Entonces, si yo le digo que voy a mostrar, me va a decir que no hay datos, que vaya a la opción 1, ¿cierto? Si le digo que voy a calcular un promedio, me va a decir que no hay datos, que vaya a la opción 1. Y lo mismo pasa con la opción 4 y con la opción 5, porque el vector no tiene nada, ¿cierto? Pero si ya el vector tiene algo, vamos a digitarle aquí unos valores, 7, 8, 5, bueno. Ahora sí, como el vector ya tiene datos, le voy a decir que voy a mostrar, bueno, lo que tuve un error aquí, vamos acá. Digite la nota número 1. Bien, ahí están las notas. Enter para regresar. Ahora sí le digo que 2 para mostrar. Ahora sí muestra, ¿cierto? Le voy a decir que 3 para el promedio. Ahí está. Le voy a decir que 4 para el valor más alto. Y 5, opción 5 para el mínimo.
Y bueno, con el cero sale. Bueno, les voy a compartir ahí el código también por el WhatsApp, listo. También lo van a encontrar en la descripción del video. Sí, señor, recuerda darle like y suscribirte. Hay que darle like y suscribirse. No mires ahí y no hagas nada. Y nos vemos en el próximo.